Excelente día para todo programador. Previamente vimos variables de un programa. ¿Recuerdas este programa donde utilizábamos estos nombres para los identificadores de mis variables? Si necesito representar el nombre de una persona, entonces nombro de esta manera a la variable y al usuario le anuncio el contenido de esa variable y tiene sentido lo que ve el usuario contra lo que yo estoy viendo en mi programa. Tiene sentido el nombre que ve el usuario contra lo que yo tengo en mi programa. Imagínate si aquí hubiéramos nombrado a estas variables A para el nombre, B para la edad, C para la estatura. Imagínate semejante cosa, tal como lo hicimos en un ejemplo reciente que estuvimos manipulando variables de tipo entero y las nombramos así, A, B y C, porque en las matemáticas se manejan estos nombres para fórmulas matemáticas, ¿verdad? Habrás visto esto en las matemáticas básicas, hablar de variables y hacer un cómputo y depositar el resultado. Entonces, ¿qué representa A? Sabrá Dios. ¿Qué representa B? Sabrá Dios. Simplemente pues estoy haciendo una suma. Son sumandos de una suma. Esos habrían sido quizás los nombres claros y significativos. Vamos a estar hablando acerca de elegir nombres adecuados para las variables de mi programa. Hoy es viernes 18 de septiembre del 2020 y comenzamos. Entonces, vamos a cerrar este código fuente y este de acá. Este código fuente, este main.c, yo ya lo tengo trabajado de un ejemplo anterior. Yo podría hacer un clic derecho y decirle copiar o control C. Me has visto hacer esto, lo he platicado en otros videos. Yo podría copiar este código fuente por tener la forma de el archivo que necesito. Mira, nombres poco significativos. En este programa estuvimos hablando de nombres poco significativos, o sea, su significado ante el programador, el que está leyendo este código fuente, pues al leer esta línea no sabe de qué está hablando. No sabe si está hablando de una estatura, una edad, no sabe, por el nombre del identificador no se sabe de qué estaría hablando. Si por ejemplo nosotros quisiéramos modelar un problema, por ejemplo, que quisiéramos hablar de calcular el área de un rectángulo como este, que ese rectángulo quizás tuviera pues unas medidas de base 10, altura 5 y el área del rectángulo pues sería 50, ¿cierto? El área de este rectángulo. Base por altura, eso sería la fórmula. Entonces, imagínate hacer un programa que utilizara, como lo vimos aquí, una multiplicación, que quisiéramos hacer base por altura y que aquí hablaras de la variable A y la variable B y que tu intención fuera que la variable A fuera la base, que la variable B fuera la altura y que entonces la variable C fuera el área. ¿Te imaginas? O sea, yo al estar viendo este programa, pues este programa, si yo como programador lo leo, pues si me preguntan de qué trata este programa, yo diría que trata acerca de la multiplicación de dos valores. No, yo no podría intuir de que este programa sirve para calcular el área de un rectángulo. Yo no lo podría ver. Y la tirada de los nombres claros y significativos, el punto de todo esto, es que el programador al leer el código fuente se diera cuenta del propósito de ese programa, ¿sí? Quizás tú podrías decir, pues, ¿qué tal si le pone como título cálculo del área de un rectángulo? Entonces le pongo un título a mi programa y entonces ya el programador va a saber de qué se trata.
No, no, no. El programador va a leer línea por línea. Va a leer línea por línea, va a llegar aquí. Ya hablaremos más a detalle de estas líneas de instrucción. Por lo pronto estamos programando, si te acuerdas, entre estas dos llaves. El programador va a llegar aquí y esto representa los datos de mi programa. Cuando el programador lea esta línea donde se declaran las variables, debería de darse cuenta, sin leer ninguna cosa más, debería de darse cuenta de lo que trata el programa. Entonces, pues estos nombres de plano no me hacen ver de qué se trata. Si yo me olvido de todo esto, lo estoy borrando, lo seleccioné y lo borré, pues yo no sé de qué va a tratar ese programa. Así, imagínate que lo leería otro programador. No nada más de que tú lo vas a hacer tus programas para tus propios fines y que tú te entiendes. La manera de programar, parte de lo importante de programar, es que tu código fuente sea entendible para otros programadores. Eso es muy importante. Entonces, estos nombres no me sirven para ese propósito. Si vamos a calcular el área de un rectángulo, pues quizás necesitaríamos hablar de la base de un rectángulo, la altura y el área, ¿verdad? Entonces, esto lo podríamos nombrar base, ¿sí? Y entonces a la hora de usar aquí, tú dirías, dame el valor de la variable base. Aquí escanearías el dato de la variable base. Y luego entonces estarías usando lo que era antes la variable a, es la base. Y a la hora de que imprimieras la variable a, imprimirías la variable base. A la hora de que imprimieras esa variable a, hablarías de la base. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Ahora, la segunda variable sería la altura. La variable b ahora sería la altura. Entonces, a la hora de que tú le dijeras al usuario, dame un dato, pues le dirías altura. Dame el valor de la variable altura. Y entonces escanearías la variable altura, ¿sí? Y aquí multiplicarías la base por la altura. A la hora de que mostraras ese dato en la pantalla, hablarías de la altura, ¿sí? Vamos a dejar esto alineadito bonito, así lo dejas a la hora de que tú lo escribas en tu computadora. Y aquí escribimos altura, ¿verdad? A la hora de que vamos a hablar del área de un rectángulo, pues esta que se nombre área. Y entonces vas a multiplicar la base por la altura y vas a depositar el resultado en la variable área. Y entonces aquí estaríamos usando área, ¿verdad? Y aquí estaríamos mostrando área. ¿Sí? Aquí tenemos esta situación. ¿Sale? Entonces a la hora de que lo guardamos, lo compilamos y lo corremos, pues tenemos esta situación, ¿verdad? Cálculo del área de un rectángulo, ¿verdad? Dice, dame el valor de la variable base, 10, altura 5, ¿verdad? Y se calcula el área, ¿verdad? Y se ve bonito, se entiende ante el usuario, ¿sí? Ante la pantalla está bien y ante el programador esto se entiende también. ¿Sí? Aquí estoy solicitando la base, la altura, calculo el área del rectángulo y aquí muestro los contenidos de mis variables, ¿verdad? Entonces estamos hablando acerca de los nombres de los identificadores. Aquí deposité ese código fuente, nombres poco significativos, ¿sí? Nombres poco significativos. Y a la hora de hacer esto como nombres claros y significativos, pues estaríamos ya hablando de los nombres que serían adecuados, ¿sí? Nombres claros y significativos. ¿Sí? Entonces, este código fuente que acabo de escribir lo tengo en esta carpeta, ¿verdad? Así como lo tengo ahorita. Fíjate lo que voy a hacer ahorita aquí en la pantalla. Voy a presionar aquí en mi teclado la tecla control que está hasta abajo a la izquierda en tu teclado. Siempre está allí la tecla control.
y voy a presionar la tecla Z. ¿Sí? Mira, Z, Z. La tecla control no la suelto. Y estoy presionando la tecla Z. Estoy presionando la tecla Z. Estoy dando teclazos a la tecla Z. Y fíjate cómo se regresa la situación a esta situación. ¿Sí? A como estaban con los nombres malos. Cuando tú necesites regresar tu código fuente a un estado anterior, a un momento donde sí te funcionaba y que en otro momento ya no te funciona, tú podrías hacer control Z solo mientras estás en la misma sesión de tu código. Si tú cierras el archivo, pues se perdió el historial. ¿Sí? Con control Z te regresas al pasado y si te fijas aquí lo podría dar yo control S, ¿verdad? Lo guardo y dirás, ya se perdieron los cambios, ¿verdad? Pero pues también podría yo hacer control Y, presiono la tecla control, no la suelto y le presiono la tecla Y y se regresa al futuro. Aquí estoy regresándome al futuro, ¿sí? Ya me regresé al futuro. Cuando ya terminé de hacer todo mi control Z, pues ya di mi último teclazo de la Z y ya puedo soltar la tecla control. Cuando estoy haciendo el control Y, debo de dejar presionada la tecla control mientras estoy haciendo las Y's. Podría darle muy rápido o dejar presionada la Y, ¿sí? Mira, si le doy control Z, le presiono la tecla control y le doy Z, se va hasta el pasado, hasta el pasado, hasta el pasado, hasta como estaba. Y suelto la Z y luego suelto la tecla control. Y si quiero volver al futuro, quizás viste esa película, me tocó en mi infancia verla, le presiono la tecla control y le dejo sostenida la tecla Y. Si te fijas lo que pasó, suelto la tecla Y, suelto la tecla control y todo bien. Si tú sueltas, la tecla control, pues entonces se meterían Z's o Y's en tu código fuente y entonces esto se estropeó. Se estropeó tu código fuente y se pierde el historial. A partir de que tú edites, pues se pierde el historial hacia el futuro. ¿Sale? Entonces hay que tener ahí pues cuidado. Esto se me ocurrió platicártelo de manera colateral. Este código fuente, en el momento que lo guardé, recuerdas que lo guardé, lo voy a dejar en este lugar. Lo voy a hacer control C y control V para que se cree una copia de este código fuente, que es el que se veía sin nombres claros y significativos. ¿Sí? Aquí estamos, nombres poco significativos, ¿verdad? O nada significativos, ¿verdad? Estos son nombres poco significativos A, B y C. Si te fijas, mi copia del archivo, aquí lo dejé. Y pues esta le voy a dar control... no, ya le había dado control Y, ¿verdad? Ya está en el estado, pero no está guardado. Cuando yo le dé aquí guardar, ¿sí? Entonces, pues este código fuente ya se queda en esta situación. Lo voy a cerrar, ¿sí? Aquí estoy haciendo algo que quizás no has hecho. Y pues este código fuente le voy a dar control y la tecla X. O podrías darle aquí clic derecho y cortar, ¿verdad? No sé cuánto sepas de manejarte con el teclado. Y voy a poner S aquí en nombres claros y significativos. ¿Sí? Aquí lo voy a poner. Entonces, este código fuente que tengo acá, estoy abriendo un bloc de notas. En Windows es bloc de notas y aquí es el editor de textos en Linux Ubuntu. Aquí yo arrastro este código fuente y pues es la última versión que yo guardé. Y en la otra carpeta, fíjate acá quedó una copia del programa principal y voy a utilizar la tecla F2 para renombrar el archivo. Aquí me muevo con las flechitas y voy a borrarle lo del nombre de copia, ¿verdad? Y entonces pues este código fuente que se quedó en esta carpeta, así quiero clasificar mis códigos fuente de cómo te estuve platicando cada cosa. Aquí quedó con el anuncio de para qué se trataba este programa, pero pues los nombres son poco significativos. Realmente el programador no entendería hasta que viera el resto del programa, no nada más con las variables, sino hasta que leyera el resto del programa, sabría de qué trata este programa,
Cierro este código fuente, le di a la tachita. Y acá me voy a nombres claros y significativos. Y aquí me quedó el código fuente con nombres claros y significativos, ¿verdad? La base, la altura y el área del rectángulo. ¿Sí? Aquí quedó el área del rectángulo. Dices, ya son nombres claros y significativos. ¡Qué bueno! ¿Sí? Lo cierro y pues este código fuente lo voy a copiar de nuevo, control C, y ojalá estuvieras haciendo esto mismo pues a la par del video, que tú lo reprodujeras para que te quedara grabado. Me meto aquí en la carpeta 03 sin nombres específicos. Aquí voy a pegar ese código fuente y acá estoy haciendo esta situación, mira. Aquí, fíjate lo que hace. ¿Qué tal si yo quisiera que este programa sirviera para calcular el área de varias figuras? Vamos a ponerle por aquí, digamos, un triángulo. Vamos a ponerlo así con el pulso, superpulso que traigo en este momento. Ahí va, ahí va. Qué bueno que no soy dibujante, ¿verdad? Me gano la vida de saber programar. ¿Sí? Aquí tengo la intención de poner base 10, ponerle altura 5 y el área, ¿recuerdas? El área del triángulo, ¿cómo se calcula? Base por altura sobre 2, ¿verdad? Porque es la mitad de este de acá, la fórmula del área del triángulo. Vamos a poner que este programa sirva para cálculo del área de figuras. Figuras. Imagínate que ese fuera su nombre. Entonces aquí, mira lo que voy a hacer. Aquí le voy a dar otro espacio para que notes las secciones de este programa porque se va a hacer más grande. Aquí le voy a poner printf. Dame los datos del rectángulo. Rectángulo. Ándale, de repente ahí falló las teclas. Dame los datos del rectángulo con un salto de línea, ¿no? Y quizás aquí yo podría decir, dame la base. No escribir tanto texto rollero, sino dame la base. Escaneo la base del rectángulo y luego digo aquí, dame la altura. Dame la altura. Y entonces escaneo la variable altura, hago mi cómputo y muestro los resultados. Si yo quisiera que este programa sirviera para calcular el área de dos figuras, podría, y esto lo tienes que hacer siempre con cuidado, seleccionar, si te fijas me estoy poniendo aquí al principio y estoy presionando la tecla mayúsculas, la dejo sostenida y me voy con las flechitas hacia abajo para seleccionar este código fuente. Lo voy a copiar el código fuente con control C, le di control sostenido y le presioné la tecla C, ¿sí? Y entonces voy a darle aquí un enter y voy a darle control V. Y si te fijas, cloné este código fuente dentro de mi propio programa y eso es algo que debes minimizar, hacer. Aquí lo estoy haciendo por celeridad y por mostrarte que puedes hacer algo como esto, pero siempre que copies tu propio código fuente, el copiar tiene su riesgo de que pues como ya lo habías hecho, puede ser que no lo leas con atención la siguiente ocasión y dejes algo mal. Ya te platicaré más de eso. Entonces, por lo pronto estoy haciendo esto para pedir los datos. Aquí le di doble clic. Pedir los datos de un triángulo. Imagínate que quisiera, después de calcular el área del rectángulo, pedir los datos del triángulo. Y pido la base del triángulo, pido la altura para el triángulo y quiero calcular el área del triángulo. Base por altura lo deposito sobre la variable área y luego diría área es igual a lo que ya tiene la variable área entre 2. Punto y coma. ¿Sí? Primero hago el cómputo de la base por la altura y calculo
eso lo deposito en la variable área y luego el contenido de la variable área lo estoy dividiendo entre 2 y lo deposito sobre la variable área. O sea, ya no necesito el valor que se le asignó antes, lo estoy reemplazando aquí por este otro contenido, ¿sí? El área es igual a lo que traigo ahorita de área entre 2, ¿sí? Entonces, si la base es 10 y la altura es 5, pues aquí se me deposita un 50, ¿verdad? Que sería lo del área del rectángulo, pero yo necesito dividir ese 50 entre 2. Entonces, aquí deposito ese 25, ¿verdad? Lo guardo con control S, lo compilo, control F9, lo corro. Y aquí dice cálculo del área de figuras. El programador podría leer esta primera línea, vamos a manejar base, altura y área, y luego dice cálculo del área de figuras y dice, va a calcular el área de figuras. Y luego el programador lee esta parte y entonces se da cuenta que va a calcular el área de un rectángulo, y al leer esta otra parte de acá, pues dice que va a leer los datos del triángulo, ¿verdad? El programador entendería este código fuente. Y si te fijas aquí, estamos pidiendo los datos para el rectángulo, base 10, altura 5, y pues me muestra el área del rectángulo, ¿verdad? Si te fijas, aquí quedó pegado lo del triángulo y yo le puse aquí una separación, ¿verdad? Para que notaras dónde está lo del rectángulo y dónde está lo del triángulo. Pues quizás también al usuario le gustaría ver eso separado, así es que le voy a poner un salto de línea aquí, para que la siguiente vez que ejecute mi programa, pues aquí se viera un espacio entre esto y aquello. ¿Sale? Entonces aquí le voy a poner base 10, altura 5, y esta sería el área de este triángulo, ¿verdad? De este triángulo rectángulo, esta sería el área, la mitad del rectángulo, ¿verdad? Y entonces aquí le doy Enter, siempre acuérdate de darle Enter para que se cierre esa ventana. Acá tengo otra ventana que nunca cerré. En Linux sí se puede quedar abierta la ventana del programa que se ejecutó, pero en Windows no puede suceder eso. En Windows tú tienes que acordarte de cerrar la ventana siempre. Eso me parece que no te lo había platicado, que siempre debías de cerrar la ventana del programa que ejecutaste, si no ya no podrías ejecutar el siguiente programa. Entonces, aquí ya quedó esto, ¿verdad? Estoy reutilizando los contenidos de estas variables, o sea, estoy reutilizando estas variables para los contenidos del triángulo después de haberlos usado para el rectángulo. Si el programador lee línea por línea, pues aquí al leer esta línea sin leer todo lo demás todavía, al leer nada más esta línea, esto sería el modelo de datos de mi programa. El modelo de datos de un programa muy pequeñito. Ya verás lo que es el modelo de datos así ya en serio, cuando hablemos de bases de datos. Modelar la realidad en la computadora con una base de datos, ahí sí vas a ver lo que es bueno, lo que es chido. Y aquí estamos modelando solamente esta información, ¿sí? Este es el modelo de datos de mi programa, y entonces a la hora de que yo leo como programador esta línea, pues es un programa que va a calcular el área de alguna figura, sabrá Dios de cuáles, y hasta que yo leo esta línea de código fuente, pues me doy cuenta que va a calcular lo del rectángulo, y hasta que yo leo esta línea de código fuente me doy cuenta que sirve también para lo de un triángulo. Yo debería de haberme dado cuenta de para qué se va a usar este programa con tan solo leer la sección de declaración de variables. Otra cosa que tiene feo este programa, no está del todo bien, ya te platicaré más al respecto de las buenas prácticas de programación. Estamos construyendo el conocimiento pasito a pasito. Yo estoy haciendo aquí entrada de datos del usuario, estoy haciendo cómputos y presento resultados. Y luego otra vez estoy haciendo entrada de datos, estoy haciendo más cómputos y luego estoy presentando más resultados. Revolver la entrada de datos con los cómputos y los resultados, estar haciendo esa mezcolanza, tampoco es bonito, no está bien. No está bien que hagas algo así. Mezclar las partes no está bien. Fíjate cómo le vamos a dejar. Aquí, en esta carpeta,
estuvimos trabajando lo de sin nombres específicos, ¿verdad? Estuvimos hablando de sin nombres específicos. Y pues este código fuente lo voy a cerrar, ¿sí? Y lo voy a guardar en esta otra carpeta 04 nombres específicos. Ya vamos a terminar aquí. Ahora mira, nombres específicos. ¿Qué tal si cuando hablemos de los datos de un rectángulo, hablamos de la base del rectángulo? Si te fijas, vamos a darle doble clic aquí. Le vamos a dar clic derecho y vamos a ver aquí el menú Refactor. Buscas Refactor y buscas Rename Symbols, renombrar nombres. Vamos a refactorizar el código fuente, vamos a modificar el código fuente. Se va a cambiar en este caso la variable base. Aquí dice, ¿cómo la quieres nombrar? Base rectángulo, ¿sí? Y le voy a dar OK. Entonces, esta variable ahora se nombra base rectángulo y aquí se está usando base rectángulo y para este cómputo se usa la base de rectángulo, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo para la altura. Doble clic, clic derecho, Refactor, Rename Symbols. Tú podrías en diferentes versiones del CodeBlocks encontrarlo en diferente lugar. Tú vas a buscar la palabra Refactor y renombrar símbolos, ¿sí? Altura rectángulo, ¿sí? Vamos a darle OK. Aquí altura rectángulo se declara, aquí se lee la altura del rectángulo, aquí se hace un cómputo con el área del rectángulo, aquí se muestra el área del rectángulo. Y lo mismo haríamos con el área, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con el área. Lo hicimos con la base y con la altura. Vamos a hacer lo mismo con el área. Área rectángulo, ¿sí? Aquí estamos. Si te fijas, estamos utilizando letra capital mayúscula para distinguir las dos palabras. Esta es notación camel case. Hay diferentes notaciones para escribir código fuente y esta notación es muy agradable en los lenguajes de programación. Existen diferentes notaciones y esta es la que yo te recomiendo, ¿sí? Ya platicaremos más acerca de camel case. Por lo pronto, si te fijas, estamos pidiendo ante el usuario los datos del rectángulo, ¿sí? Estamos escaneando la base del rectángulo, la altura del rectángulo y estamos calculando el área del rectángulo, ¿verdad? Aquí el programador leerá que está calculando el área del rectángulo. Con tan solo leer esta línea se daría cuenta el programador de que estamos hablando del área de un rectángulo, ¿sí? Del cálculo del área de un rectángulo, y aquí se está viendo. Ahora el asunto es con lo del triángulo, que aquí quedó la variable con este nombre. Entonces, pues pensemos en poner más variables. Base triángulo, coma, altura triángulo, área triángulo, ¿sí? Entonces a la hora de que pedimos los datos del triángulo, pues escanearíamos la base de un triángulo. Aquí utilizo el autocompleteo. Escanearíamos la altura del triángulo y pues aquí estaríamos haciendo el cómputo de la base del triángulo por la altura, ¿verdad?, del triángulo. Enter. Y estaríamos calculando el área del triángulo. ¿Podrías pensar? Sí, podríamos nombrar a esta variable así, área triángulo. Y luego aquí de nuevo área triángulo, ¿verdad? Solito se coloca la selección ahí en el autocompleteo mientras más caracteres escribes y pues ya nada más das un enter para que se complete el código. Y aquí estaríamos calculando el área de un triángulo, ¿verdad? Y estaríamos mostrando la base de un triángulo, estaríamos mostrando la altura de un triángulo y estaríamos mostrando el área de un triángulo, ¿verdad? Esto
tiene su porqué. Mira, fíjate esta parte. Estamos pidiendo la base del triángulo, la altura del triángulo, y luego estamos calculando el área del triángulo, ¿verdad? Vemos los nombres de las variables y entonces vemos que estamos haciendo todo bien. Y estamos mostrando la base del triángulo, la altura del triángulo, el área del triángulo. Y estos son nombres más específicos. Y no vamos a tener estas dos partes separadas. Fíjate cómo nos va a quedar. Primero, lo que primero tú deberías hacer en un programa es pedir todos los datos de entrada de tu usuario. O sea, si voy a necesitar calcular el área de figuras, pido los datos del rectángulo y luego debería de haber pedido los datos del triángulo. Estas líneas las voy a cortar con control X y aquí voy a ponerlas con control V. ¿Sí? Aquí estoy pidiendo los datos del rectángulo y luego pido los datos del triángulo. Luego de pedir los datos de estas dos figuras, lo que seguiría, voy a seleccionar estas líneas blancas hasta aquí, lo que seguiría es calcular el área del rectángulo, ¿verdad? Y también calcular el área del triángulo. Voy a seleccionar estas líneas, control X, me voy a venir para acá arriba, control V. Hago mis cómputos a continuación y luego voy a borrar estas líneas aquí. Y voy a borrar esta línea. Luego mostraría los resultados. ¿Sí? Aquí podría poner un printf. Los resultados del rectángulo son, dos puntos y un salto de línea. Y luego por aquí un enter y printf. Los resultados, los del triángulo son, dos puntos y salto de línea. Fíjate cómo quedó. Aquí yo estoy haciendo la entrada de datos de todo lo que mi programa necesita para funcionar. Aquí estoy haciendo los cómputos de todo lo que necesita mi programa operar. Y luego aquí estoy mostrando todos los resultados que necesito mostrarle al usuario. Primero hago entrada de datos, luego hago los cómputos y luego muestro los resultados. Estas secciones, como las estés viendo, así deberías hacer todos tus programas en la medida de lo posible. Entonces el programador, al leer estas líneas de código fuente, pues se da cuenta de que va a haber la base de un rectángulo, la altura de un rectángulo, el área de un rectángulo, la base de un triángulo, la altura de un triángulo, el área de un triángulo, ¿sí? Y luego ve de lo que se trata el programa ante el usuario, ¿sí? Tiene sentido lo que le está leyendo aquí contra lo que ya leyó del modelo de datos. Aquí pide los datos del rectángulo, luego pide los datos del triángulo, luego hace todos los cómputos necesarios para que el programa cumpla con su misión y finalmente muestra los resultados ante el usuario. ¿Sí? Lo guardo, lo compilo y al guardar, si te fijas aquí cuando hicimos el renombrado, se quedó activa esta pestaña de Search Results. Yo tengo que buscar la pestañita de Build Messages, tengo que buscarla, darle clic a la pestañita de Build Messages hasta encontrarla, o le doy aquí, por ejemplo, esta flechita, ¿verdad? Para que se mueva hasta donde encuentre Build Messages. Tiene que estar activa esta ventana cuando tú le das eso de guardar con control S y compilar. Tienes que estar viendo esta ventanita para ver que no tenga ni errores ni advertencias tu código fuente. Y entonces control F10 para correr y mira qué pasa. Aquí me dice, dame los datos del rectángulo, ¿verdad? Entonces le doy la base, le doy la altura y luego dice, dame los datos del triángulo. Ahí le doy la base y le doy la altura. ¿Sí? Y luego dice, los resultados del rectángulo son, y luego los del triángulo son. ¿Te acuerdas que aquí lo separábamos con un salto de línea? Aquí también me faltó separarlo con un salto de línea, ¿verdad? Le doy aquí a la hora de mostrar los resultados,
¿sí? Necesito un salto de línea después de donde hice la entrada de datos para que se viera bonito. Y yo puedo poner un salto de línea aquí al principio para que se realice un salto de línea antes de mostrar este enunciado. Antes de mostrarlo en la pantalla, pues estoy saltando de línea. No precisamente tiene que estar el salto de línea al final de la instrucción. Lo cierro con un Enter, lo guardo con Control S, compilo Control F9, corro con Control F10 y entonces vuelvo a probar mi programa a ver si ya me quedó bonito, ¿sí? La base, ¿sí? La altura, la base del triángulo, la altura, podrían ser datos diferentes. Y aquí están los resultados, ¿verdad? Se ve bonito ante el usuario la entrada de datos, se ve bonito la presentación de resultados ante el usuario. Separadas estas tres partes, entrada de datos, cómputo y resultados, y todo va a estar de lo lindo. Esta imagen la voy a dejar como por aquí. Sí, vamos a poner esto como por aquí. Y vamos a poner esta imagen como por acá. ¿Sí? Vamos a dejarlo así. Vamos a ponerlo esto un poquito más arriba para que quede así. Para que quede ya muy visible lo que estuvimos haciendo aquí. Entonces, te agradezco estar allí. Escribe en comentarios si todo estuvo chido, aunque nos tomó nuestro tiempo, pero que haya sido muy productivo el aprendizaje. Que tú lo logres hacer en la computadora, dale like, comparte y nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.